Nadie en el pueblo hablaba del lago a la luz del día. A primera vista, parecía tranquilo. Solo una vasta extensión de agua inmóvil, reflejando el cielo gris como un espejo sin vida. Sin embargo, los ancianos murmuraban historias de un pasado tan oscuro que las sombras parecían brotar del mismo fondo. Decían que antes de que las aguas tragaran todo, allí existió un pequeño asentamiento sepultado por la inundación de los años 50, un valle donde familias vivían y luchaban contra las tormentas. Cuando la tierra fue ahogada y las casas desaparecieron bajo el peso líquido, los ecos de sus gritos no desaparecieron con ellas. A medida que la noche se aproximaba, el viento arrastraba un frío húmedo que nunca parecía provenir del aire, sino de dentro del lago mismo. Las barcas ya no se aventuraban más allá de la orilla al caer el crepúsculo, porque quienes lo hacían juraban escuchar el susurro de voces en el agua, palabras que no pertenecían a ningún idioma conocido, como si algo intentase pedir auxilio o atraerlos hacia lo profundo. Una joven llamada Elisa ignoró las advertencias. Su hermano menor, Mateo, había desaparecido una semana atrás. Lo último que habían escuchado de él fue un mensaje de voz, temblando, desde el embarcadero. Hay algo aquí, algo que me observa desde abajo. Desde ese día, el lago fue su obsesión. Bajo un cielo que ya no ofrecía luz, se adentró en una vieja canoa con una linterna cuya luz oscilaba nerviosamente mientras el agua se abría en silenciosa expectación. Las primeras horas transcurrieron sin eventos extraños, solo el crujir de la madera y el eco de sus propios pensamientos. Pero cuando Elisa llegó al centro del lago, la linterna parpadeó y la superficie del agua comenzó a agitarse, como impulsada por un viento que nadie sentía en el aire. Fue entonces cuando la vio. Una figura translúcida emergió de la negrura líquida. Su forma era humana, pero su rostro, pálido y sin rasgos definidos, parecía absorber la luz. El agua goteaba de su cabello oscuro y de sus labios no brotaba sonido, solo un lamento que se filtraba directamente en la mente de Elisa, como si la voz penetrara sin pasar por los oídos, diciendo una y otra vez: no te fíes del silencio. El terror que sintió no fue de una amenaza violenta, sino el horror de la pura desesperación. Esa aparición no buscaba asustar, buscaba compañía. Había algo en esos ojos invisibles que clamaba porque alguien compartiera su destino. Enloquecida por el miedo y la compasión, Elisa comenzó a gritar el nombre de su hermano, convencida que la sombra frente a ella era el espíritu de Mateo, atrapado entre dos mundos. La figura se deslizó hacia ella, sin hacer ruido. El agua se volvió negra como tinta y la linterna cayó de sus manos, apagándose con un último gemido eléctrico. Los pescadores encontraron la canoa vacía al amanecer, balanceándose sin dueño entre la bruma. No había señales de lucha, ni de Elisa, solo el lago en calma, como si nada hubiese ocurrido. Aquella noche, los lugareños aseguraron haber visto dos siluetas blancas bajo la superficie, flotando a pocos metros de la orilla, moviéndose lentamente, como si esperasen a alguien más. Y en el pueblo, cuando el día se tornaba gris, se escuchaban risas suaves en la distancia, risas que no pertenecían a nadie vivo. Desde entonces,
Nadie osa pronunciar el nombre del lago al caer la noche. Los turistas pasan de largo, ignorantes de la leyenda, pero los que han escuchado los relatos más antiguos saben que cuando el viento se detiene y el agua queda completamente inmóvil, hay algo ahí abajo, algo que no descansa, que vigila desde las profundidades, con ojos que solo aparecen cuando la oscuridad es total. Pasaron 20 años desde que la canoa de Elisa apareció vacía. El pueblo ha envejecido, pero el lago parece haber rejuvenecido. Sus aguas más oscuras y densas, como si se hubieran alimentado bien. Julián, el hijo del sheriff que lideró la búsqueda de Elisa, regresó al pueblo para vaciar la casa de su padre fallecido. En el sótano, encontró algo que la policía nunca registró: un viejo magnetófono con una cinta etiquetada simplemente como Frecuencias del Centro. Al reproducirla, no escuchó estática, sino el sonido rítmico de un corazón latiendo bajo el agua, y entre los latidos, una voz infantil que decía: «Papá, ya no tengo frío». Pero Elisa dice que todavía falta uno para cerrar el círculo. Impulsado por un terror que se sentía como una herencia, Julián bajó al embarcadero esa misma noche. No había viento, pero el agua tenía una textura aceitosa. Al encender su linterna potente, la luz no rebotó en la superficie, fue succionada por el agua. Entonces vio el movimiento. No eran burbujas, eran cientos de manos blancas, pequeñas y alargadas, que emergían milímetros por encima de la superficie, moviéndose al unísono como algas pálidas, mecidas por una corriente invisible. Julián retrocedió, pero sus botas se hundieron en el barro de la orilla, que de repente se sintió blando como carne en descomposición. «Mateo, Elisa», susurró, su voz quebrándose. El agua frente a él comenzó a retirarse, no por la marea, sino como si algo masivo estuviera inhalando en el centro del lago. En el lecho ahora descubierto, vio los restos de una chimenea de la antigua aldea sumergida. Sentados alrededor, como en una macabra cena familiar, estaban Mateo, Elisa y su propio padre. No eran esqueletos, sus cuerpos estaban perfectamente preservados, pero hinchados y cubiertos de un limo iridiscente. Sus cabezas giraron al unísono hacia Julián. No tenían ojos, sino cuencas llenas de agua negra que empezaba a desbordarse como lágrimas interminables. «Faltas tú para completar la mesa», dijo la voz de su padre, no desde su boca inmóvil, sino desde el pecho de Julián, vibrando en sus propios pulmones. Julián intentó correr, pero las manos blancas que habían brotado del agua ya estaban trepando por sus piernas. Eran frías, de un frío absoluto que quemaba la piel. Mientras era arrastrado hacia el lecho del lago, lo último que vio antes de que el agua oscura sellara su boca fue a Elisa. Ella le tendía una mano, y en su rostro sin rasgos creció una grieta que imitaba una sonrisa de bienvenida. Al amanecer, el nivel del lago había subido exactamente 3 centímetros. En el pueblo, una radio vieja en la casa vacía del sheriff comenzó a emitir una risa nueva, una risa joven y vibrante que se unía al coro de las sombras bajo el espejo gris. El regreso de Julián al pueblo no fue un acto de nostalgia, sino la respuesta a una llamada sorda que vibraba en sus huesos cada vez que el cielo se tornaba del color del plomo. Una frecuencia que solo aquellos marcados por el lago podían sintonizar. La casa de su padre, el antiguo sheriff, olía a madera podrida y a un secreto largamente guardado,
tras el papel tapiz que se desprendía como piel muerta de las paredes. Fue en el sótano, oculto tras una falsa pared de ladrillos humedecidos, donde encontró el magnetófono y las cintas que reescribirían su comprensión de la realidad. Al presionar el botón de reproducción, el sonido no fue la estática esperada, sino el borboteo rítmico de pulmones llenándose de líquido. Un estertor acuático que precedía a la voz de su padre, quebrada y envejecida por un siglo, en apenas unos días de grabación. No es una inundación, Julián, es una digestión, decía la voz entre sollozos, explicando que el asentamiento de los años 50 no fue devorado por la lluvia, sino que el valle mismo decidió cerrar sus fauces de tierra para atrapar a los vivos en un ámbar líquido, transformando el agua del lago en un tejido conectivo que unía las mentes de los ahogados en una sola colmena de desesperación eterna. Julián sintió cómo el aire de la habitación se volvía denso, cargado de una humedad que no debería existir en tierra firme, mientras las sombras en las esquinas comenzaban a ondular con el mismo ritmo lento de las olas del centro del lago. Impulsado por un impulso suicida que disfrazó de curiosidad, Julián se dirigió al embarcadero bajo una luna que parecía un ojo ciego observando desde el abismo celestial, cargando consigo la linterna, cuyo haz de luz se sentía ridículamente frágil frente a la inmensidad de la negrura líquida. Al llegar a la orilla, notó que el lago no estaba en calma, sino que la superficie bullía con una actividad silenciosa. Miles de manos blancas, pequeñas y translúcidas, emergían apenas unos centímetros del agua, moviéndose al unísono como anémonas pálidas en un arrecife de pesadilla. El horror no radicaba en la deformidad de las figuras, sino en su reconocimiento, pues entre los dedos que buscaban algo a qué aferrarse, Julián identificó el anillo de bodas de su madre, desaparecida años atrás, y la pulsera de cuero que su primo Mateo nunca se quitaba. El barro bajo sus pies dejó de ser tierra para convertirse en una masa blanda y tibia que succionaba sus botas con una fuerza biológica, mientras el agua frente a él comenzaba a retirarse en una marea antinatural, revelando el esqueleto de la aldea sumergida que yacía en el fondo, con sus tejas de tejas cubiertos de un limo iridiscente que brillaba con una luz propia y enferma. En el centro de esa plaza desenterrada del olvido, sentados en sillas de madera que el tiempo no había logrado pudrir, estaban Mateo, Elisa y su padre, formando un círculo grotesco alrededor de una mesa servida con platos llenos de fango y caracoles negros. Sus cuerpos estaban hinchados, la piel tensa como pergamino mojado, y aunque sus ojos habían sido reemplazados por cuencas de oscuridad absoluta, Julián sintió la presión de su mirada colectiva aplastando sus pulmones. No hubo palabras pronunciadas por labios físicos. En su lugar, una cacofonía de pensamientos ajenos invadió su cerebro. Una marea de recuerdos de agonías bajo el agua, de la sensación de líquido llenando los bronquios y de la soledad infinita de ser un reflejo sin nadie que lo observe. Su padre se levantó con movimientos espasmódicos, cada articulación crujiendo como madera vieja, y le extendió una mano que goteaba una sustancia negra similar a la tinta de un calamar, mientras la voz de Elisa resonaba en su cráneo con la dulzura de una sirena. El lago no quiere nuestras almas, Julián. Quiere nuestros ojos para poder ver el sol de nuevo. Quiere nuestra sangre para volver a fluir. Y tú eres el último hilo que nos une a la superficie. El pánico de Julián fue absoluto, pero sus músculos ya no le pertenecían. La voluntad del lago se había filtrado por sus poros, convirtiendo su sangre en agua estancada y sus gritos en burbujas inaudibles. Mientras era arrastrado hacia el círculo familiar por las manos blancas que ahora brotaban de la tierra misma, vio cómo el lago volvía a rugir hacia la orilla, reclamando el espacio que le había sido robado momentáneamente, sellando el cielo sobre su cabeza con una tapa de cristal gris. Al sumergirse,
El frío no fue una agresión, sino un abrazo de bienvenida que apagó el fuego de sus pulmones. Y en la profundidad absoluta, donde la luz de las estrellas no llega, Julián ocupó la silla vacía que lo esperaba desde antes de nacer. Al amanecer, los pescadores no encontraron rastro de él, pero notaron que el agua estaba más cristalina que nunca, tan clara que permitía ver, por un instante fugaz, antes de que la brisa lo cubriera todo, 4 siluetas blancas tomadas de las manos, esperando pacientemente a que el próximo turista se acercara demasiado a la orilla para escuchar el susurro de las almas que ya no tienen voz.